nos hemos reunido y va a hablar en primer lugar, y se va a presentar ella, Marité Sena, el profesor Roberto Mazuca, Luis Horstein y yo, al final. Estuve leyendo, escribí algunas cosas que me sugirió el libro. Estuve leyendo los agradecimientos que Carlos tiene para con sus colegas y con las instituciones que le ayudaron en su quehacer. Y me hizo pensar que este libro también merece nuestro agradecimiento, el mío como analista de niños, y el de todos los jóvenes que van a encontrar en él una fuente para su práctica. Fuente de conocimientos muchas veces perdidas en el campo psicoanalítico actual, campo invadido por nuevas etiquetas vacías de contenido, por nuevas prácticas de la eficacia que a su vez tienen la intención de dejar al psicoanálisis en el lugar de una cura interminable. Lo que deja de lado esta cultura de la rapidez, de lo superfluo, es un punto de mira que implica la investigación de la historia, el lugar de los padres en la estructura de un síntoma infantil, la dirección de la cura, que siga los indicios del deseo y la complejidad del sujeto. Carlos retoma las grandes cuestiones del psicoanálisis, la angustia, el temor, el deseo, a través de la lectura de innumerables autores clásicos, pero también de colegas argentinos dedicados a desentrañar este tema. En su tesis trabaja conceptualizaciones de Silvia Bleichmer y con ella el texto introduce y trabaja sobre una noción fundamental, la del sujeto en estructuración. En un diálogo permanente con ella, explora el cómo la neurosis de angustia se da en la clínica y en la estructuración subjetiva en la infancia. Desarrolla la teoría de la angustia en Melanie Klein, también hace un desarrollo pormenorizado de la obra de Anna Freud y de la neurosis infantil en los primeros años de psicoanálisis de niños. También desarrolla las conceptualizaciones de analistas de niños de filiación lacaniana, como Manoni, Dolto, Colette Soler, etc., y en una lectura precisa, minuciosa y enriquecedora de los parámetros lacanianos sobre la angustia y los tiempos lógicos de la constitución subjetiva. Quiero señalar que hoy día no es frecuente encontrar un estudio tan minucioso de las ideas de Freud, por lo menos en los lugares donde yo circulo. Lamentablemente veo que faltan en la actualidad programas de estudio que lo incluya en los debates, como si Freud junto con la idea del inconsciente estuvieran desapareciendo silenciosamente en la cultura y en la mente de los psicoanalistas. Por este motivo valoro la minuciosidad con que Carlos lo aborda en su tesis. Quiero leer una parte del texto que a mi juicio forma una de las hipótesis importantes del libro. Acá leo tus palabras. En el interés de este desarrollo y en la dirección de nuestra tesis, podemos afirmar que los síntomas descritos por Freud en los adultos se encuentran también en los niños. La descripción freudiana original de los síntomas de la neurosis de angustia resulta muy iluminadora para entender esta sintomatología infantil. El problema de la angustia constituye un punto nodal, un enigma que está ligado a un factor traumático en los niños que provoca la vivencia de desvalimiento y de allí la angustia deviene terror, horror, pánico. Concluye Carlos, en la infancia la neurosis de angustia, tanto neurosis actual, es constitutiva del estado de desamparo como tiempo previo a la aparición de la psiconeurosis y como tal a la constitución de las fobias y otros cuadros. Citando autores clásicos, Ferenczi, Fenichel, etc., considera que dicho
este tema es el núcleo central y que consiste en una ansiedad inespecífica y una irritabilidad general. He observado con frecuencia estos estados difíciles de conceptualizar en los niños, esa inquietud, intranquilidad, irritabilidad, pavor nocturno, pesadillas, que muchas veces estalla en un llanto que, como forma particular de la angustia, es un llamado para ser rescatado de la precariedad de su existencia. Y así vamos llegando a otra de sus hipótesis fundamentales. Ese estado de ansiedad, como neurosis de angustia en la infancia, es un tiempo preliminar, precursor, precondición de organizaciones más definidas. Podríamos llamarlo, en vez de neurosis de angustia, una especie de primo hermano, que yo diría estados de angustia en los niños, que a veces me gusta llamar desasosiego. Jones habla de un estado de ansiedad preideativo antes del representativo ligado al síntoma, a los síntomas. En la última parte de su libro, en las conclusiones, Carlos dice: estábamos en un rumbo que otros ya habían explorado y dejado descripciones, testimonios, bosquejos y algunos mapas, por todo lo cual este tema merecía ser continuado. Pienso que la creación es un camino no en solitario. El hecho de que Freud no se dedicara especialmente al tema dejó un camino libre para futuros investigadores. Como sabemos, ha sufrido momentos donde ha sido considerado infértil, cae en desuso, hasta que aparece otro autor que lo retoma y lo revaloriza. En nuestro medio hemos encontrado a Ricardo Abenburg y Maladeschi, que retoman este modelo de las neurosis actuales para dar cuenta de adicciones, estados tóxicos, dicen ellos, de la libido y abstinencia. Emiliano Galende también recurre a esta idea como base para los estados psicosomáticos. Bueno, al final del libro, Carlos presenta 3 casos clínicos y yo elegí el caso de Tomás, de 4 años de edad, porque me pareció interesante hacer alguna mención, sobre todo porque hace a la diferencia diagnóstica que es tan importante en la práctica clínica. Frente a la separación temprana de sus padres, Tomás se desarticula. La separación temprana produce, dice Carlos, en este niño una ruptura de los lazos de unión simbiótica que lo habían sostenido en su ser. En la terapia relata momentos de confusión, angustia y desestructuración. Y sin embargo, Carlos no usa la categoría de psicosis para describir a Tomás y a sus vivencias traumáticas. Esta operación me parece fundamental en la clínica y sus conceptualizaciones teóricas son muy importantes porque no confunden el comienzo de una psicosis con el carácter traumático de las vivencias de los niños. Y en este caso, él agrega que debemos esperar el uno que se tiene que constituir. Diferencia esta tesis los estados preneuróticos de los prepsicóticos. Por este motivo, su clínica y su teoría me parece que va a convertir su libro en un libro de consulta para las nuevas generaciones. Gracias, Carlos. Quiero expresar mi alegría de poder participar en esta presentación, porque, como dijo Lucía, es realmente un motivo de festejo y de celebración asistir a la publicación de un libro como este que Carlos nos ofrece hoy. Me parece que sus méritos son múltiples. Se puede destacar la rigurosidad y la
de su desarrollo, de su fundamentación, pero yo quisiera detenerme en un punto en especial, y es la gran parte en que este libro se dedica a presentar y a discutir la clínica de las neurosis actuales, o como dice el mismo Carlos, su trabajo de actualización de las neurosis actuales. Esta cuestión, tanto de la necesidad y el valor clínico de esta entidad psicopatológica, como su fundamentación teórica, hay que celebrarlo porque realmente es muy poco común encontrar producciones sobre este tema. Y lo cierto es que esto no es una cuestión solamente que ocurra hoy en día. Es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia del psicoanálisis. En un lugar, Carlos cita a Freud mismo, que dice que se lamenta de que esa parte de su trabajo es la que no ha sido continuada por sus discípulos. Es decir, que vemos que hay un problema con esta cuestión desde el origen mismo en que Freud crea esta entidad clínica de las neurosis actuales y sobre todo la neurosis de angustia, que es una creación absolutamente freudiana, porque no hay ningún antecedente que lo preceda. A pesar de esto, la otra cosa que me llamó la atención es otro testimonio de Carlos en su libro, que en su trabajo de investigación, él dice, se vio sorprendido por la cantidad de trabajos producidos a lo largo del psicoanálisis sobre este tema. Es decir, que tenemos acá una paradoja. Tenemos un tema que es retomado periódicamente, que tiene una producción muy valiosa en las diferentes generaciones de psicoanalistas y que, sin embargo, a pesar de eso, es descuidado y es desestimado. Carlos dice que las publicaciones de estos artículos en general produjeron cierto rechazo o, peor todavía, indiferencia. Yo a mí mismo me digo que si esto ha ocurrido de esta manera, tiene que haber alguna razón estructural para que esto sea así. No puede ser una mera contingencia en la historia del psicoanálisis. No es el momento de discutir en detalle esta cuestión, pero me parece que hay razones múltiples. Y yo acentuaría en especial la naturaleza misma de esta entidad clínica, sobre todo de la neurosis de angustia, tal como la conformó Freud, donde sus síntomas, al no vehiculizar un sentido, es decir, son síntomas que no son producto del retorno a lo reprimido, como los síntomas psiconeuróticos, entonces no tienen un significado latente y por lo tanto no son susceptibles a la interpretación. Esto no quiere decir
que no respondan a los efectos terapéuticos de la práctica psicoanalítica, pero no son abordables directamente por la interpretación. Entonces, a mí me parece que esto es algo que nos incomoda mucho a los psicoanalistas, y me parece que es esta una de las razones por las cuales es una cuestión que ha sido reiteradamente descuidada. Por eso yo creo que hay que celebrar que este libro de Carlos se venga a agregar a esta serie de la que él se sorprendió encontrar en su trabajo de investigación. Y estoy de acuerdo con Marité, que se agrega a esta serie con toda dignidad y competencia y suficiencia. Este libro, o de esta tesis, como marcó Lucía, que de eso se trata, yo pienso que es una tesis doble. Es decir, que Carlos hizo dos tesis con su tesis. ¿Por qué digo que son dos tesis? Porque la hipótesis principal que Carlos investiga y desarrolla tiene que ver con la relación de la neurosis de angustia con la neurosis infantil y más en general, como lo destacó Marité, con el desarrollo y la estructuración subjetiva en el niño. Pero para hacer este trabajo, Carlos considera que primero tiene que ordenar el tema de las neurosis actuales y en especial de la neurosis de angustia. Entonces hay toda una primera vuelta en su tesis sobre las neurosis actuales y la neurosis de angustia, que por sí solo tendría el valor de una tesis. Yo me voy a detener en esta primera vuelta, porque como lo dijo también Luis, no tengo una práctica de análisis con niños, y seguramente en esto entonces otros, y en especial Marité, tiene más autoridad que yo para hablar sobre esa cuestión. Pero sí quiero detenerme sobre el modo en que Carlos ha tratado esta cuestión, en especial de la neurosis de angustia. Cómo reconstruye la formación de esta entidad clínica por parte de Freud, cómo él la extrae y la define a partir de la neurastenia de Bird. El trabajo minucioso para recopilar y destacar toda la producción que hay sobre este tema después de Freud, en sus discípulos, en sus seguidores. Y sobre todo quisiera destacar en este punto otras dos cuestiones, porque Carlos no se detiene ahí, sino que revisa en la actualidad cómo esta cuestión de las neurosis actuales de algún modo está presente en cierta cantidad de entidades, síndromes o estados clínicos, aunque no la mencionen por su nombre. Y después otro capítulo para explorar cómo las neurosis actuales han servido de modelo en relación con otras patologías. Todo esto no hace sino reafirmar el valor y la necesidad del uso tanto de esta noción clínica como de los conceptos que le están asociados. Creo que incluso podríamos decir, porque todos sabemos que en la última parte de su enseñanza Lacan genera un nuevo concepto de síntoma bastante diferente del que predominó en la primera parte de su enseñanza, y este es un síntoma goce
irreductible, es un núcleo irreductible del síntoma por afuera del significado. Es decir, que no digo con esto que Lacan simplemente haya retomado, pero sin ninguna duda esto ha sido para él un antecedente importante, como él mismo lo señala en algunos lugares. Ahora no recuerdo exactamente en cuál, me parece que es en el seminario 10. A Carlos no le resultó suficiente hacer este trabajo de esclarecimiento y de ordenamiento de la naturaleza, de la neurosis de angustia, del proceso de formación de sus síntomas, sino que a su vez, en una segunda parte de esta primera parte, se decide abordar el problema de la teoría de la angustia en Freud, que como él mismo lo señala, es uno de los problemas irresueltos en el psicoanálisis. Y bueno, destaca con toda precisión cómo esto fue recibido por los psicoanalistas, estudia con detalle aquel grupo de psicoanalistas que decide aceptar lo que se llama la segunda teoría de la angustia en Freud, desechando la primera, pero luego se ocupa de aquellos que rechazan esta última propuesta freudiana y aceptan la primera rechazando la segunda, y en tercer lugar se ocupa de aquellos que aceptan la segunda sin desechar la primera, ya sea porque crean que esta está contenida en la otra o porque generan una nueva teoría unificada. Me parece que estos son todos méritos de esta tesis y de este libro, y bueno, quise subrayar estos rasgos para destacar la importancia de su publicación, y adhiero sin ninguna duda a la opinión de Marité de que va a ser un libro orientador no solo para las nuevas generaciones, para nuestra generación también. Gracias. Yo quiero agradecer a Carlos con ambivalencia, porque no me dijo que tenía que presentar un tratado. Me dijo, ¿podías presentar un libro mío? Y es un tratado. Y como no tuve la suerte de Masuka, de haberlo trabajado durante tiempo, fue para mí un agradable pero exigente placer leer este libro, y me llevó una cantidad de reflexiones con respecto a el psicoanálisis actual, el psicoanálisis del pasado, el psicoanálisis futuro. Alguna vez un autor dijo que a los nietos no les interesan las razones del divorcio de los abuelos. ¿Sí? Él es un nieto. Muchos de nosotros entramos en una época donde las polémicas nos perturbaron en cuanto, digamos, al principio Marité conoce la escalada de ortodoxia kleiniana que generó en muchos un refugio en lo freudiano, después otras escaladas de ortodoxias que no hicieron fácil el diálogo interescuelas, ¿sí? En ese sentido, yo creo que no es, si bien se trata o trata las neurosis actuales, no es un libro actual. Tampoco es un libro del pasado, es un libro del futuro. Cuando digo es un libro del futuro, me refiero a que es alguien que ya puede, con libertad, transitar las distintas corrientes sin tener que tomar partido
sin quedarse con las vertientes más de enfrentamiento ríspido, sino generando un diálogo muy fructífero entre los grandes del psicoanálisis. Freud decía, cuando escribió en la psicoterapia de la histeria, que la meta del psicoanálisis no es extirpar algo, sino disolver la resistencia para facilitar el camino por ámbitos antes bloqueados. Esto de disolver las resistencias para facilitar el tránsito por ámbitos antes bloqueados es lo que yo veo permanentemente en este, aunque no exagero demasiado, en este tratado que estamos presentando. Yo creo que toma temas. Yo creo que le agradezco a Carlos algo que uno con el tiempo se ha vuelto un poco escéptico con respecto a poder ser políglota, poder hablar los distintos dialectos del psicoanálisis, no tener que refugiarse en una Ursprache, una lengua fundamental, sin poder circular por todo lo enriquecedor que se ha producido en estos 100 años de psicoanálisis. Uno de los temas que aborda, y a los cuales yo me voy a tal vez centrar más, es la problemática de lo actual. En un momento dado, Carlos toma, a mí me impacta, por ejemplo, el recorrido que hace Carlos en relación a la problemática de la angustia. Cito los autores, pero cito los autores que él menciona, sino que él trabaja productivamente. Assun, Beno Rosenberg, Laplanche, Lambotte, Lacan y Green. Y realmente hace un recorrido exhaustivo dentro del interior de cada sistema conceptual, mostrando sus puntos de contacto, sus disidencias, sus diferencias con Freud. Como dijo Marité, minucioso es la primera palabra que se me ocurre, profundo, crítico, haciendo opciones, porque si bien deja flotando, y creo que un mérito de este libro es que deja pendiente una cantidad de cuestiones, tiene afirmaciones fuertes. Cuando se refiere a que las neurosis actuales fueron efectivamente descritas por Freud en 1894 como una problemática prepsíquica donde el cuerpo manda un mensaje en bruto al psiquismo simplemente por acumulación libidinal, y después habla de los 3 períodos, o de las, no él, sino cita Green, de los 3 momentos de la teoría de la angustia en Freud. Me gustaría matizar, reivindicando a Freud, mostrar que en la complejidad del pensamiento freudiano estuvieron jugando siempre las 2 teorías. Fíjense, Freud 1894, neurosis actuales. Es en el segundo momento, donde se supone que para Freud la angustia ya era producto de la represión, Freud 1916 dice, toda neurosis comienza siendo una neurosis actual. ¿Sí? Porque es el peso que sí le daba Freud a la realidad. Y dice, toda neurosis empieza por la frustración, palabra muy discutida, pero digámoslo en alemán, Versagung. Y esa frustración genera introversión. Esa introversión va a llevar a la regresión a los puntos de fijación, con lo cual se va a incrementar el conflicto y va a producirse el retorno de lo reprimido en forma sintomática. Pero el punto primero es que toda neurosis comienza por una neurosis actual, por un estancamiento libidinal que exige al aparato psíquico un trabajo. Y estamos hablando de la segunda época de Freud. Déjeme ir a la tercera época de Freud.
En la tercera época, Freud habla en Moisés de conflictos pulsionales latentes y conflictos pulsionales actuales. Y se pregunta, ¿qué es lo que de la historia infantil, esos conflictos pulsionales latentes, se actualizan? Y da tres motivos. Primero, por un refuerzo pulsional. Segundo, por una disminución de las contrainvestiduras propias del dormir y de los estados depresivos que hace que retorne. Pero tercero, cuando lo actual reactualiza lo infantil. Tercera causa donde los perros dormidos se despiertan y de paso agrega, no siempre los perros dormidos se pueden despertar en la transferencia. A veces hay que esperar que la vida los despierte. Y va a depender el análisis, y en ese sentido la propuesta de análisis terminable e interminable es, no hay análisis completo. Se puede analizar solo lo que está actualizado. Y no se puede actualizar todos los conflictos en la transferencia, sino que hay que esperar que la vida actualice los conflictos. Con esto, ¿a dónde apunto? No solamente importa la neurosis actual, sino qué lugar le damos a lo actual en las neurosis. Sea primera época de Freud, segunda época, tercera época, recorre toda la obra de Freud la importancia de lo actual en cuanto a la producción de neurosis y la importancia de lo actual en cuanto a en qué caso la Versagung, y lo digo a propósito en alemán porque ha habido una polémica con la palabra frustración, en qué casos la Versagung produce un estancamiento libidinal. Y Freud dice, al principio es indiferente que ese estancamiento libidinal reencuentre objetos reales en los cuales canalizarse o regrese a los objetos fantasmáticos. Sin embargo, el resultado no es el mismo. Cuando hay introversión seguida de regresión a la fantasía, estalla la neurosis. Mientras que en la medida que consiga ese sujeto que esa frustración en el campo de la realidad pueda conseguir objetos sustitutivos, y ahí viene la famosa frase que parece de una revista de divulgación, pero que hace al profundo núcleo freudiano, es necesario amar para no enfermar. Es necesario amar y es necesario tener vínculos reales. Y acá creo que vale la pena plantearnos cómo hubo en muchas corrientes una cierta tendencia al solipsismo, a la exaltación del mundo fantasmático en desmedro del mundo de la realidad. Por eso creo que una de las cosas que me gustaría agregar es, ¿por qué hablar de la angustia si en Freud están las angustias? Y si pensamos en la segunda tópica, está la angustia neurótica frente a los retornos de lo reprimido, está la angustia real frente a lo traumático de la realidad y está la angustia frente a la pérdida de amor del superyo. En ese sentido tenemos un sistema de angustias diversificado. Quiero ir también a un punto que a veces se nos escapa. Una cosa es el Freud del proyecto y otra cosa es el Freud de la interpretación de los sueños. En el proyecto decía, las cantidades externas solo pueden ser neutralizadas por la complejidad psíquica. Cuando escribe la interpretación de los sueños, ya lo traumático es lo pulsional. Y la realidad, ¿qué es lo que retoma Freud? El proyecto, más allá del principio del placer, Moisés, llamo trauma a todo estímulo que excede la capacidad de tramitación del aparato psíquico. Quiere decir que lo actual no solamente tiene que ver con la ambivalencia que los psicoanalistas pudieran haber tenido con respecto a la neurosis actual como una neurosis puramente cuantitativa, sino también tiene que ver con más allá del principio de placer. ¿Qué pasa cuando entran cantidades que no pueden ser tramitadas por el aparato psíquico? ¿Qué pasa, y acá me refiero a los tres periodos de Freud,
cuando, ya sea por frustración, Versagung, ya sea por situaciones traumáticas como inhibición, síntoma, angustia, o, mucho más claro, en Moisés o análisis terminable e interminable, cuando la actualidad exige un sobreinvestimiento a Eros para que la pulsión de muerte, y este es el tema, ¿qué pasa cuando hablamos de cantidades no ligadas? ¿Qué pasa cuando Freud da la vuelta del año 20 y empieza a descubrir que el principio de placer y el principio de realidad no pueden dar cuenta de patologías donde predomina la desligadura y lo traumático? Algo que recorre todo el libro es la importancia del trauma. Algo que debemos recuperar cuando hablamos de neurosis actuales o de la actualidad en las neurosis es la problemática del trauma. Freud decía, todo exceso es relativo a la organización yoica. ¿Sí? Un paciente borderline puede vivir una situación trivial para un paciente más organizado y sin embargo eso deviene angustia traumática. Entonces todo este juego que Carlos recorre en la bibliografía psicoanalítica post-freudiana de cómo pensaron los distintos autores la relación entre angustia traumática, angustia señal, angustias más arcaicas ligadas a la intrusión, separación, angustias de fragmentación, se dan cuenta por qué uno de, por lo menos de mis, iba a decir mi lucha, Mein Kampf, es volver al plural en psicoanálisis. Las angustias, no la angustia. Hay una pluralidad de angustias que enfrentamos en la clínica de acuerdo a la problemática del paciente, al momento que está viviendo, a la estructura de su aparato psíquico, a las exigencias del superyo, pero también, si vivimos en nuestro país, a la exigencia de las hiper, de los excesos que vienen desde la realidad. Entonces, neurosis actual uno puede decir, sí, hay procesos psíquicos que cortocircuitan el aparato psíquico, pero también hay procesos, tanto psíquicos como externos, que exceden la capacidad de simbolización del aparato psíquico. En ese sentido, creo que hay un tema que por lo menos a mí me parece importante de señalar para redondear algunos elementos, que es cómo pensamos lo económico en psicoanálisis, cómo pensamos un aparato psíquico que no sea solo representaciones, sino afectos, cómo lidia ese aparato psíquico con los afectos, cómo lo actual reactualiza, intensifica, potencia ciertos afectos, esos perros dormidos de los cuales hablaba Freud, cómo nadie puede ser completamente analizado porque nunca el inconsciente es totalmente actualizado, sino, Freud decía, ustedes saben, hoy en día en la clínica, una de las cuestiones que yo veo, pacientes que vienen y dicen, mira, no me quiero analizar, yo quiero hablar de mis problemas actuales. ¿Y acaso Freud no escribió recuerdo, repetición y elaboración? ¿Acaso Freud no planteó que el único inconsciente que importa es el inconsciente que está produciendo efectos en la actualidad? Quiero decir, ¿acaso Freud no dijo, en la primera época yo pensaba que había que recuperar lo histórico y ahora descubro que solo interesa lo histórico en la medida que esclarezca el padecer presente? Entonces, como ustedes se dan cuenta, este libro de Carlos actualiza el problema de las angustias, pero actualiza también el problema de lo actual. Porque también es cierto que una de las cuestiones que en el horizonte epistemológico actual más nos debiera exigir a repensar cuestiones es
¿Qué lugar le damos a la relación entre determinismo y azar? ¿Cómo pensamos el aparato psíquico, si como un sistema cerrado o como un sistema abierto? La realidad o el resto diurno, como decía Freud, ¿es solo una excusa para la compulsión a la repetición o es también lo que despierta dentro de todo lo que estaba ligado en la historia del paciente a lo infantil? Entonces, esa frase, al principio es indiferente que la satisfacción después de la frustración se dé en la fantasía o se dé en la realidad. Al principio, luego empieza la diferencia. Si no hay satisfacción real, va a predominar la regresión a los puntos de fijación y el incremento del conflicto. Entonces, los tres periodos, ¿no? Angustia como libido estancada. Segundo periodo dice nada menos que esto, que es su teoría de la psicopatología en 1916-1917. Tercer periodo, conflictos pulsionales latentes, conflictos pulsionales actuales. Tercer periodo, ya no habla del trauma como una situación excepcional, sino es todo aquello que excede la capacidad de elaboración. Con esto termino. Entonces a mí me interesa, si tuviera que redondear en este comentario, ¿cómo pensamos hoy la relación entre realidad psíquica, entre verdad material, realidad psíquica y mundo fantasmático? ¿Qué relaciones hay? No solo en los niños, porque con mucha pertinencia Carlos señala la importancia de la angustia en cuanto a producción subjetiva y de lo actual en los niños. Pero no podemos pensar que el sujeto no es un ser, sino un devenir y que está en permanente autoorganización, y entonces que lo actual no solamente actúa a través de una identificación en los primeros años del Edipo, pre-edípico, sino que hay vida después del Edipo y que las identificaciones, los duelos, los síntomas que va viviendo una persona, las situaciones sociales, están produciendo problemáticas psíquicas y problemáticas psicopatológicas. Bueno, muchas gracias. Bueno. Yo voy a aportar mi perspectiva de este objeto libro, que hay que celebrarlo como un monumento, un libro hoy, ¿no? Este libro tiene adentro una tesis de doctorado. Uno escribe solo una tesis una vez en la vida. En el caso, como dice Roberto, él escribió 2 tesis. Por eso minuciosa, perfecta, panea todo pero se expide, anuda, construye. Ya el título es terrible, es un manual. Pero como yo soy historiador y doy teóricos muy básicos para estudiantes de historia y tengo que ver psicoanálisis, yo cuando tengo una tesis, lo primero que hago es la bibliografía, porque la bibliografía es la biblioteca del autor. Hay historiadores que te historian la biblioteca. Por ejemplo, la biblioteca de Freud tenía libros destruidos, libros sin abrir, libros usados, libros habitados, ¿no? Comentados, recortados, subrayados, y otros ahí. Y bueno, ¿y qué encontré en la biblioteca de Carlos? A ver, millones, unas 50 citas de Freud, unas 8 o 9 de la hija de Freud, 30 de Winnicott, unas 5 entre Green y los clásicos, 17 de Lacan, 12 de Miller. Claro, yo tengo la formación clásica de ustedes, entonces voy a los míos. No estaban. Poco Manoni, poca Olagné, poca Dolto, I'll Get de Melanie Klein. Primer sorpresa choqueante y rebelde. Bueno, dije, ¿cómo se las habrá arreglado? Yo me acuerdo que di Clínica de Niños Libre, te cuento. Y había un programa de Treisa que era todo Melanie Klein.
Amigos míos me decían, no, yo voy a trabajar toma, Nani. Ojo que te va a tomar Melanie Klein. Por supuesto me saqué 10 con Melanie Klein. Y el que trabajó con Dolto, el resto le fue mal. Era un poco la compulsa de... Bueno, entonces, primer sorpresa. Merece una mirada la biblioteca de Carlos. Pasemos a la portada, porque yo les cuento cómo llego a la tesis de doctorado de Kach, por un comentario elogioso de Roberto Mazzucca, un enamorado de su tesis, de cuando hubo que defenderla, leerla, y fue jurado, estaba enamorado. ¿Y por qué? Y lo dice en el prólogo, ¿por qué? Porque toma todo lo antiguo, todos los clásicos, todo, pero le imprime una lectura, una diferencia, una resignificación propia. No todo está escrito, no importa que hayan escrito 4.000 cosas. El tema es cómo lo lees, cómo lo pensás, cómo lo tramitas. Entonces, articula un paneo atroz y al mismo tiempo establece diferencias en pequeñas frases atroces, que yo en el último teórico de Freud me robé una frase tuya. Si tiene significación o no tiene. Tiene es síntoma, no tiene es otra cosa. Y ahí tomo algo de Roberto. Entonces, ¿hay un Freud pre-Fordá? Entonces, un real que no alcanza a... ¿No será una última época de Lacan donde también hay una deshabitación de lo real? ¡Qué cosa loca! Y yo les enseño a mis alumnos Dumas y el trauma, porque eso lo toma Freud. Lo toma Freud en Más allá. Y cuando anda jugando del acto fallido y el acto y fallido, ¿por qué? Porque ¿saben que descubrió un texto de Watson que habla sobre el deseo contestándole a Freud? Y entonces el trauma lo das vuelta y es el trauma de lo que él dice que es el exceso que da la tedicación. Y entonces el Fordá, el que ha sido analista de niños, sabe que todo es un Fordá que va y viene. Y ahí Carlos sorprende, porque entonces, en la revisión que hace, en el invento de textos que él decide, él va a redescubrir a los niños desde las actuales, y a los actuales, y juega con el tema de la angustia. ¿Y de qué está hablando? Todo el tiempo va y viene, y genera algo totalmente original, totalmente totalmente inédito. Frases que acomodan, bueno, yo ahora voy a ir a los hallazgos discursivos de él, que me encantan, porque yo soy historiadora, entonces es continuista, no es continuista, entonces encuentro impedir la sustancialización de lo psicopatológico, más de vanguardia que eso, imposible, y al mismo tiempo jugar con tampoco caer en una psicología evolutiva. Entonces, estructuraciones que desestructuran, que estructuran, la previa. Tenés una cosa que dice la previa, ahí se te filtró un tip discursivo, ¿eh? La previa que antecede, la previa que estructura, es estructurado, estructurante, lo mueve, discontinuidades, continuidades, ensambles, desensambles, y hay toda una especie de movimiento que se burla hasta de la propia formación estructuralista que hemos tenido. Y por lo menos la desenmarca y la pone a jugar. Eso me encantó. Entonces, impedir la sustancialización de los cuadros psicopatológicos y a su vez dar una alternativa a el tema evolutivo me pareció joya. Continuismo, discontinuismo, se construye, no se construye. Un real que qué, previo al ligue. Si hay hay un último juego de Lacan donde lo real se vuelve eso que está presente en Más allá del principio del placer. ¡Qué joya! Bueno, entonces me llevo la idea de trauma, que les recuerdo es desgarramiento de tela, ¿no? La idea de trauma, pero visualizado desde el otro lado. Porque los franceses, que son los grandes tematizadores del ataque de pánico, la escuela de Dumas, que se leía muchísimo en Argentina,
Hablan del pequeño shock, el gran shock, y hablan de la disnea y cómo es la respiración en la ansiedad, en lo angustia, lo ansioso, y esa palabra de mi abuela que dijo ella, desasosiego. Nena, sosegate. Desasosiego para pintar eso. Bueno, y es de niños. Bueno, voy a la tapa. Cuando voy a la tapa, me acuerdo de cómo lo conocí a Cach. Lo lamento. Eran unas jornadas que había armado Clara Rasnosic, y yo entro en una especie de teatro y veo una persona dibujando frenéticamente. Y digo, ¿qué hace? Escucha, sí, escuchaba, pero dibujaba. Y buscaba la forma. Bueno, entonces veo su dibujo. Puso el dibujo en la tapa. Pero voy adentro, ¿y qué pasa adentro? No. Veo que hay otro nombre. Cach, ¿pero quién? Carolina Cach. Digo, y entonces no voy a poder. Entonces vine desesperada a decirle a la entrada, mirá que ¿qué hacemos con el dibujo? Y entonces él aclara, yo dibujo en blanco y negro. Carolina pintó el dibujo. Bien, pero es de él. Bueno, entonces tenemos la biblioteca de Cach viviendo acá, el dibujo y un detalle sorprendente que me encantó. ¿Puede alguien agradecer a una biblioteca? ¿Ustedes se fijaron? No voy a sustituir la lectura de ustedes porque los voy a mandar a leerlo, ¿eh? ¿Ustedes vieron alguna vez a alguien que agradezca a la institución Facultad de Psicología, a la biblioteca esta, a la biblioteca aquella? Yo no lo podía creer, de veras, ahí me mataste. No lo podía creer. Agradece a las bibliotecas. Me agarró una emoción tan profunda a la facultad, a los colegas, a todos. ¿No? ¿Viste? Vos lo notaste. Ella lo notó. Agradece a las bibliotecas, a las cátedras, a los colegas. Eso me emocionó profundamente porque hay un sentido inclusivo institucional feroz. Bueno, ni hablemos del concepto de niña, ¿no? Cuando a mí me invitaron a dar una clase sobre juego y tuve que traer los cuadros de Bruegel, que son catálogos de juegos, los niños son dibujados como adultos, sin cara. Entonces, el tema de subjetividad de los niños sigue y sigue. Por ahí con el nuevo código. Yo soy especialista en cómo queda definido el hijo por la situación de los padres. Ni hablemos de los nombres que se le ponen a los hijos, adulterinos, incestuosos, sacrílegos, naturales. Hay todo un trabajo histórico sobre cómo se los llama. ¿Y qué quiere decir sexualidad infantil? Y descubierta en él. Bueno, a mí son todas cosas que me sorprenden. Y un último detalle, voy a decir, de psicología en Argentina, me agarró cosa cuando la escuché, la vi a Telma Reca. Telma Reca, 1934, el dispensario de higiene infantil en el Clínicas. Recién este año estamos retornando al Clínicas, ¿sabían? En una residencia que se llama de psicología clínica. Entonces, ni hablemos del psicoanálisis de niños en Argentina, ¿eh? Hoy descubro, porque estoy recopilando material para los bastones largos, que Goldenberg toma la escuela de Serebrinsky del 52 de psicoterapia cultural de la infancia. Un psicoanálisis muy atento a lo social, a lo cultural, con la idea de un mundo fenomenológico, anti-instintivista, decían ellos. Pero hay 20 egresadas. Ya en el 52, 53, 54, que después van a la facultad. De entrada, se habilitó tempranamente el psicoanálisis de niños en Argentina. Es una vanguardia. Ahí se aflojó la cincha, ¿eh? Entonces, vos nombraste a Benburg. Estudiaban ese grupo, sigue estudiando con él, y después se va pasando a las áreas del APA, pero quedó ese ramalazo ahí suelto, donde el psicoanálisis de niños tiene una larga historia en Argentina.
larga historia. Cada generación se lleva algo. Bueno, y acá él puede articular vetas, diversas vetas, y sobrenavegarlas, porque yo creo, para que todos se anoten en la tesis, o sea, la tesis, en el doctorado de psicología rápido, una tesis es una idea original que hay que jugarla, nadarla, surfearla, hacerla bailar y jugarla. Y yo creo que adentro de este libro hay una tesis, que es lo que ella habla de manual. Claro, si está totalmente exhaustivizado y leído elaborativamente. Claro, él construyó una brújula. Él construyó una brújula. Ahora podéis escribir casual de acá en más, que es lo que hago yo. Bueno, los invito entonces a disfrutar de este libro y a analizar sus detalles, cómo está armada, los prólogos preciosos que hay, las conclusiones, la biblioteca Catch, las bibliotecas a las que les agradece, y sepan que son imágenes que se van yendo. Las bibliotecas son monumentos neolíticos, no sé. Ojo, los libros. Esto es una biblioteca andante. Así que yo celebro este trabajo. Nos ahorra 400.000 libros. Nos permite jugar, pensar, elaborar, llegar a nuevas cosas, no cerrar las cuestiones. Y a mí personalmente me encantó todo ese zamarreo a ciertas palabras como trastornos, estados, ¿no? Qué paliza, qué discursión. Los puso en un lavarropa de doble lavado, palabras que tenemos incrustadas, y eso me encantó. Esa es la originalidad del trabajo de Carlos y espero que lo disfruten. Y a ver si lo comentamos de nuevo. Es una primera vez para mí esto. Nunca estuve en la presentación de un libro mío. Y nunca había escrito un libro, así que es muchas primeras veces. Bueno, estoy emocionado y muy feliz, obviamente. Les agradezco las cosas que han dicho a los presentadores, por los que tengo mucho afecto y respeto. La verdad que me he sentido entendido. Los que hemos escrito tesis que compartimos sabemos que sostener la idea hasta el final es crisis de angustia. Que si la idea se sostiene, que si se puede avanzar, si tiene sentido. Estuve muchas veces con mucha desazón y muerto de angustia de que la idea no la iba a poder desarrollar. O sea que fueron varias etapas. O sea que sentirme entendido por autores importantes, bueno, me reasegura en lo que he pensado. Por supuesto, en el mismo proceso de escribir y de hacerlo, uno se va afirmando, pero la repercusión siempre la necesitamos. Bueno, o sea que eso me resulta muy grato y muy satisfactorio. Sí, yo amo las bibliotecas, es verdad. El cuento. La biblioteca de Babel, el cuento de Borges me parece magnífico. Así que es cierto, la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina es de lo mejor que hay. Yo visité la de Nueva York, de la Asociación Psicoanalítica de Nueva York, la antigua, la tradicional,
y había leído en Google que era la biblioteca más completa. Eso. Y la verdad que la revisé porque fui a sacar, bueno, fui a Nueva York, pasé un mes, iba a la biblioteca de la sociedad a fotocopiar cosas, y hay muchas cosas que no tenían. No sé, debe haberlo sido en algún momento. O sea que sí, por supuesto he usado otras bibliotecas, acá la de la Facultad de Psicología, muy importante. No, fueron las primeras cosas que hice. Fui a la biblioteca de Leol también, que tuve unos materiales que no los podía conseguir en otro lugar. Lo habrás dejado en la biblioteca el libro, ¿no? Todavía no. No, pero ya lo voy a hacer. Bueno, quiero decir que sí, tengo una adicción a la biblioteca, puede decir así. Bueno, yo le quiero agradecer, no quiero dejar de nombrar a Silvia Bleichmann, para mí fue muy importante que ella le interese mi idea, y me apoye, y eso me dio entusiasmo, y descubrí después que Silvia tenía unas ideas sobre la neurosis actual en niños muy interesantes, son unos párrafos lucidísimos, así que eso para mí fue muy importante. Lamentamos todos la pérdida de Silvia, pero lamenté muchísimo que falleció 9 días antes de mi defensa. Hubiera querido que esté allí, me acompañe. Me hubiera encantado que la viera terminada, obviamente. Bueno, la vio terminada porque la firmó, obviamente, pero bueno, eso para mí también fue muy importante. Puedo decir que yo agradezco los libros que me recomiendan, por supuesto los que descubro, pero cuando alguien me recomienda un libro, Silvia me recomendó libros y los recuerdo. Mucha gente me ha recomendado libros a lo largo de mi vida, y eso lo he sabido reconocer porque es valiosísimo que alguien te tire un libro bueno y que sirva, porque te ahorra enorme cantidad de tiempo, te ahorra. Eso lo aprecio y trato de hacerlo cuando enseño. He escrito el libro que me hubiera gustado haber leído, haber tenido cuando no entendía nada del tema y estaba mareado con qué era la neurosis en los niños, etc. Y leí una cosa y otra, y como creo que decía Luis, la lengua del psicoanálisis es una Babel, como se ha dicho y se dice, entonces es muy difícil entenderse, y a mí me sirvió de aprendizaje la tesis. En el fondo me siento un estudiante perpetuo, así que de eso pude, por suerte, hacer algo que no sea solo seguir estudiando, así que eso me resulta un logro importante para mí, porque mucho tiempo creí que no lo iba a poder hacer, y entonces también tengo que agradecerle a mi propia neurosis de angustia, y agradecerle a todos los que han venido. Les agradezco infinitamente que estén acá, mis amigos, familiares, colegas queridos, personas que quiero mucho, así que es enorme el placer. A Roberto especialmente, que haya venido hoy, es un momento especial de su vida, y en un momento no era seguro que pudiese venir, así que especialmente se lo quiero agradecer. Él leyó mi tesis como nadie, puedo decirlo, en el primer informe que me hizo, y me encantó. Yo vengo leyendo cosas de él de siempre, y en algún momento de este camino leí una clase que él dio sobre neurosis y angustia. Él hablaba de las neurosis actuales y la neurosis y angustia, una clase entre las cosas que iba buscando, y que es formidable. Fue uno de los pocos que habló de eso, así bien en la facultad, digo, ¿no? En otros lugares después fui descubriendo más. O sea que fue un estímulo. Un buen profesor es magnífico. Ahorra camino y abre camino. Así que sí, me alegra que me digan que mi tesis sirva para otros, porque sí, lo dije el día de la defensa. Dije que el que quiera estudiar un montón de temas tiene acá ahorrado un trabajo, tiene un punto de partida, porque ya no tiene que ir a hacer ese trabajo, y eso ayuda
para seguir. O sea que eso me gratifica realmente contribuir con eso porque, bueno, porque queremos dejar algo en la vida, obviamente. Bueno, estoy emocionado, así que gracias a los que han venido, a todos. Los invitamos ahora a un cóctel para hacer un brindis. Gracias.